buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a este módulo número 2 de la asignatura de Derecho Tributario. Quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este segundo módulo vamos a hacer referencia a los aspectos fundamentales de los tributos. Para esto vamos a conversar un poquito sobre los impuestos, las tasas y las contribuciones. Bienvenida a mi amiga Doralice, quien se incorpora en este momento a nuestro encuentro de forma física. Agradecida por tu presencia. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? Hoy vamos a revisar algunos aspectos fundamentales como lo que es el concepto y la característica de los tributos, la clasificación de los tributos, ojo, la clasificación clásica en Venezuela, impuestos, tasas y contribuciones. Y en cada uno de ellos vamos a ver también el concepto, las características y la clasificación. Y sin más preámbulos, vamos ya a hacer referencia a la figura de tributo. El tributo ha sido definido por muchísimos autores, pero dos definiciones que son bien emblemáticas es la del doctor Saín de Bujanda, que establece que el tributo es un recurso o un mecanismo jurídico que establece el Estado para la obtención de recursos. Recordemos que el Estado requiere satisfacer una serie de necesidades y necesita de que todos nosotros como administrados ayudemos a esa satisfacción de esas necesidades. ¿Cómo vamos a ayudar? Entregando, es decir, pagando algunas imposiciones que nos establece el Estado. Y esto es el mecanismo jurídico que se ideó el Estado para decir, ustedes contribuyentes deben ayudar a el sostenimiento de las cargas públicas a través de esos ingresos. Villegas, que es un autor argentino emblematiquísimo en el área del derecho tributario, establece en el año 1980 que el tributo es una prestación comúnmente en dinero. ¿Y por qué este autor menciona que comúnmente en dinero? Porque hay algunos países que cobran tributo con el trabajo personal del contribuyente. Gracias a Dios en Venezuela, nosotros solamente vamos a satisfacer esa obligación que hemos constituido con el Estado a través del pago en dinero efectivo para que éste entre en las arcas de la administración tributaria y lleguen hasta la hacienda pública. El Estado lo exige, sí, lo exige, pero no de forma arbitraria. Lo exige porque esto está previsto en una ley. Recordemos que lo veíamos en el módulo pasado. Hay un principio que se llama el principio de la legalidad y de la reserva legal. Ambos principios son necesarios para la existencia de los tributos, porque esto es lo que va a permitir frenar el poder de imperio que tiene el Estado, porque en cualquier momento los Estados nos pudiese decir, usted tiene que pagar esto sin que sea impuesto, tasa o contribución. Y para poder frenar ese poder tan amplio que tiene el Estado, es necesario que, aunque sea una obligación coactiva que puede exigirnos él deba sujetarse, deba someterse a lo establecido en la ley. Y evidentemente va a ser en función de nuestra capacidad contributiva, porque si yo no tengo cómo contribuir para el Estado, a mí no me pueden exigir. Si yo no obtuve ingresos durante mi ejercicio económico anterior, yo no tengo de ninguna manera que pagarle al Estado. Si yo tuve 800 unidades tributarias, no debería pagar impuestos sobre la renta, porque la norma, es decir, la ley del impuesto sobre la renta, establece que para que yo pueda pagar impuestos, debo tener más de 1000 unidades tributarias. Y si obtuve 800, pues no debo pagar. Tal vez sí debo declarar, pero no debo pagar. ¿Ok? Y si yo no he comprado ningún bien mueble, si no he solicitado la prestación de un servicio, o si tampoco he realizado una importación de un bien mueble, tampoco entro dentro de los supuestos del impuesto al valor agregado. Entonces no tendría que tributar. Bien, entonces depende de nuestra capacidad contributiva. Y todo ello, como lo señala el doctor Villegas, es para cubrir los gastos que demanda el Estado venezolano. ¿Cuáles gastos? Los gastos que se han dispuesto para satisfacer las necesidades del colectivo. ¿Ok? Las características que se generan de estas dos definiciones son
El impuesto es una obligación de dar, porque nosotros como contribuyentes tenemos que entregarle al Estado cantidades de dinero. Ojo, no porque queremos, sino porque estamos obligados. Es una prestación monetaria porque, como les dije anteriormente, en muchos países el, para honrar esta obligación se exige trabajo personal. Pero en el caso de Venezuela, nosotros honramos, nosotros hacemos efectivo esa obligación entregando cantidades de dinero al Estado de forma regular, tal cual como lo establece la ley. Nace en virtud de la ley, es decir, que no puede existir un impuesto, una tasa, una contribución, si no está expresamente dispuesta en una ley. Y surge por esa potestad de imperio que tiene el Estado. Recordemos que el Estado tiene la capacidad de crear los mecanismos para exigirnos a nosotros esos, esos ingresos, pero no puede ser cualquier ingreso, tiene que estar tipificado en una ley. Y ahora vamos a entrar con la categorización de los tributos. Existen diferentes tipos de clasificaciones en cuanto a los tributos. Tenemos impuestos, tasas y contribuciones que van a conformar la clasificación clásica de los tributos. Ojo, existen impuestos de carácter nacional, estatal y municipal. ¿Ok? Existen tasas que pueden ser administrativas, pueden ser judiciales, y existen las contribuciones que pueden ser contribuciones de mejoras, pueden ser contribuciones parafiscales, entre otros. Lo que quiero significar es que dependiendo de la clasificación que nosotros estipulemos, vamos a conseguir como modalidades o subtipos de clasificaciones en cuanto a los tributos. Pero la clasificación clásica de los tributos es en impuestos, en tasas y en contribuciones, la general. Vamos a hablar ahora un poquitico de los impuestos. Primero, un impuesto es una modalidad dentro de esa caracterización o categorización de los tributos. Para el doctor Fromm es una prestación en dinero, pero él hace la referencia que también se puede pagar en especie. Recordemos que en el caso venezolano solamente debemos hacer el pago del impuesto a través de cantidades de dinero. Lo exige el Estado por ese poder coactivo, dice von Ronch, en virtud del poder de imperio, y solamente están obligados a ese pago aquellas personas que se hallen efectivamente en la situación dispuesta como el hecho imponible de la norma. Recordamos que el hecho imponible es ese presupuesto de hecho que está establecido en la norma y que cuando se materializa hacen hacer la obligación para todos nosotros. Ejemplo de esto. Dentro de la ley del impuesto al valor agregado, se establece en el artículo 3 como hecho imponible la compra-venta de bienes muebles realizados en el territorio venezolano. Si nosotros no vamos hoy al supermercado a comprar un detergente para lavar ropa, nosotros tenemos la obligación de pagar el impuesto para el IVA de ese producto, porque no estamos materializando ese hecho. Pero si al salir de este encuentro tecnoformativo nosotros vamos al supermercado Garzón o al supermercado Barata y compramos el detergente para lavar ropa, efectivamente estamos materializando. Y cuando vamos a la caja sabemos que el producto tiene un costo de 100 bolívares, que en todo caso es la base imponible sobre la cual se nos va a aplicar la alícuota. Y la alícuota es el porcentaje del impuesto que el impuesto general a estas actividades es el 16%. Cuando nosotros vamos a cancelar ante la cajera, nos va a decir, el producto tiene un costo de 116 bolívares. 100, que es la base imponible, es decir, la cantidad que cuesta realmente el producto, pero a esto se le va a añadir o se le va a agregar el 16%, que es la tarifa general del impuesto al valor agregado. Y esto en un total hace que nosotros debamos pagar 116 bolívares.
¿Qué hizo que se materializara o qué hizo nacer esa obligación? Que nosotros materializáramos la adquisición o la compra ante el supermercado. Así las cosas, vamos a caracterizar el impuesto en general. Tenemos que es, en primer momento, una obligación de dar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de esas obligaciones que ustedes seguramente vieron en civil, esa teoría de las obligaciones, de hacer, de no hacer, y tenemos también la edad. Y la edad es el ejemplo típico es el impuesto, que nosotros estamos entregando cantidades. Eso es una obligación de dar. ¿Ok? Surge por el imperio de, el Estado, por esa potestad. Recordemos que el Estado es en este momento quien está por encima de nosotros. En esta relación que entra dentro del derecho público, el Estado está por encima de nosotros. Nosotros no estamos en el mismo nivel. El Estado nos dice, ven, ¿cómo es que es tu nombre? Doraliza, ven y te sientas conmigo a comernos una torta a ver cuánto puedes pagar. No, el Estado dice, Doraliza, si tú compraste este detergente, tienes que pagar eso. Ojo, no se personifica el Estado, sino a través de la ley nos está imponiendo ese deber. ¿Ok? Y por eso es que esto debe estar regulado a través de una ley, porque si no, imagínate, Doraliza, que nos dijesen debes en este momento que pagar, no el 16%, sino el 19%. O por respirar, tienes que pagar esto. Sería ilógico, ¿verdad? Entonces, para evitar esas posibles arbitrariedades que en algún momento pudiese tener el Estado, se establece como característica que el impuesto en general debe estar tipificado en una ley para eh, respetar ese principio de legalidad y también de reserva legal. Y los impuestos son aplicables a personas naturales, a personas jurídicas, o a todas aquellas personas que se encuentren en esos presupuestos de hecho que están previstos en las normas que hacen hacer el impuesto. En resumidas cuentas, las características son que encuadran dentro de una obligación de dar, evidentemente surgen por esa potestad de imperio que tiene el Estado, que deben estar dentro de una ley o nacer dentro de una ley, y finalmente la aplicabilidad a todos los sujetos que se enmarquen dentro del hecho que está previsto en la ley. Es decir, si yo en ningún momento compro en el mes nada, pues yo no tengo que pagar IVA. Si yo no obtengo rentas en Venezuela, porque yo me fui desde hace muchísimo tiempo para, no sé, Dubái y estoy viendo allá, pues, y no obtengo ninguna renta aquí en Venezuela, pues no encuadro dentro de los supuestos establecidos en la ley, aunque sea venezolano. Bien, vámonos ahora con la clasificación de los impuestos. Tenemos impuestos que son de carácter directo, como el impuesto sobre la renta. Hablamos de directo porque el impuesto directo percute directamente en el obligado. Yo no lo puedo trasladar. Y esta es la gran particularidad o la gran característica de este tipo de impuestos. El impuesto sobre la renta de la persona natural la paga ella. No puede decir, mire, es que yo se la voy a dar a Doraliza. No. ¿Quién lo paga? Mariana Buitrago, porque ella fue la que obtuvo los enriquecimientos a diferencia del indirecto, porque en el indirecto no hay esa percusión directa, sino que hay es la transmisibilidad. En la cadena de comercialización tenemos la persona que hace el producto, pero también el que lo distribuye, el que lo ofrece, y en toda esa cadena se va generando el impuesto al valor agregado. Y esto va, yo como fabricante no lo voy a pagar totalmente. ¿Qué hago? Yo se lo voy a poner al distribuidor. El distribuidor tampoco va a cargar con ese peso del impuesto sobre la renta. ¿A quién se lo pone? A el comerciante. Y el comerciante se lo va a trasladar finalmente ¿a quién? A el consumidor final. Entonces, fíjense, en esa cadena, siempre el último que va a pagar
es a quien se le ha trasladado desde el productor inicial hasta el consumidor final. Por eso se llama que este tipo impositivo es de carácter indirecto y finalmente es el consumidor final el que paga el impuesto, en el caso de los impuestos de carácter indirecto. Eh, Dentro de esa misma clasificación están los impuestos que son personales y también están los impuestos reales. El impuesto personal es aquel que se estructura teniendo en consideración las características específicas del sujeto. Por ejemplo, ¿cuánto gana? Esto es personal, porque no me interesa cuánto gana, cuánto obtuvo, no me interesa si compró o no compró, sino el enriquecimiento, persona natural o persona jurídica. Pero los reales, ¿qué es lo que interesa? Están relacionados, ojo, no con características personales. Y voy a poner un ejemplo. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones y demás ramos conexos, si una persona deja bienes y deja además sucesores, evidentemente aquí nos importa es la condición o lazos de sangre, además de si dejó bienes o no. Pero si no dejó bienes, a la administración no le interesa, porque realmente lo que le interesa son las circunstancias que le van a generar ingresos. Ay, no importa que era una buena persona que contribuía con la iglesia. No, a la administración, en el caso del impuesto real, lo que le importa es la materialización, todo lo que genera dinero para ellos. ¿Ok? Y también tenemos impuestos según la clasificación por base progresiva y también por base proporcional. La base progresiva significa que a mayor tipo impositivo, o sea, a mayor capacidad económica, mayor va a ser el gravamen que voy a obtener. Por ejemplo, si Doraliza en este momento obtuvo en el ejercicio económico 2024 1.000 millones de bolívares, mira, ella va a ser una persona que va a encuadrar dentro de la tarifa 1 del impuesto sobre la renta, pero yo pienso que en el último renglón del 34%, porque ha obtenido más de 6.000 unidades tributarias durante el ejercicio económico anterior. Y la base proporcional, siempre la alícuota va a ser específica, no va a variar por mi capacidad contributiva. Ejemplo, en el mismo caso de Dora Lisa, que se ganó el año pasado 100.000 millones de bolívares, si ella compra un detergente, a ella no le van a tener que cambiar por IVA esa alícuota general, que es del 16%. Tenemos ahora las tasas. Cuando hablamos de tasas, estamos haciendo referencia a otro tipo impositivo. Ojo, la tasa siempre se paga por la prestación de un servicio que nos debe dar el Estado. Ejemplo para poder darme a entender. Cuando nosotros vamos desde acá hasta San Antonio, pasamos un peaje. Y este peaje lo debemos pagar porque nos están ofreciendo alumbrado, seguridad, que si hay algún derrumbe, inmediatamente van a meter las máquinas para poder sacar de la vía cualquier obstáculo, entre otras cosas. Entonces nosotros pagamos ese servicio y ese servicio lo provee el Estado a través del ente que haya contratado para ello. Entonces, cada vez que nosotros percibimos un servicio por parte del Estado, tenemos que pagar una tasa. Cuando usted salga de acá como abogado, usted va a tener que inscribir su título. ¿Dónde lo va a inscribir? En el registro principal. Y va a tener que pagar una tasa. Cuando usted va a solicitar el pasaporte, usted tiene que pagar una tasa. ¿Por qué? Porque está requiriendo un documento. Ojo, para ese documento se requieren las páginas que son un papel especial, tiene un código QR que es reconocido ante los demás países del mundo, tiene una imagen
es imposible de borrar. Pare usted de contar. Todo eso es un servicio que nosotros tenemos que pagar. ¿Y cómo lo pagamos? A través de las tasas. Vamos a hablar un poquito de la definición que nos provee la doctrina venezolana. Y al respecto, Candal señala que, y me permito leer, es una retribución que obtiene el Estado por la prestación de determinados servicios. Las mismas tienen un carácter voluntario, pues se pagan en virtud de la demanda de un servicio y envuelve siempre la idea de retribución por el mismo, pues nada se debe pagar si no se hace uso de él. Si yo no voy a viajar de aquí a 15 años, yo no necesito sacar pasaporte. Yo no voy a pagar esa tasa, pero si Doralice sabe que se va en 2 meses para París a pasar la Semana Santa en Londres, buenísimo, ella sabe que tiene que pagar la tasa por la solicitud de su pasaporte y pagaría el pasaporte express. Entonces paga la tasa. ¿Ok? E igualmente tenemos otra definición que, pero ya es de la doctrina extranjera, dice, es un tributo caracterizado por la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo. Se entiende que como tributo es un recurso obligatorio cuya fuente es la ley y tiene un carácter coercitivo. En esta definición lo más importante es la mención de que es un servicio de carácter individualizado. ¿Por qué? Porque todos en algún momento vamos a estar propensos a usar ese servicio, pero no todos vamos el mismo día a sacar el pasaporte. Seguramente Doraliza lo necesita ya porque se va para Londres, pero yo no lo necesito porque yo no voy a viajar en esta Semana Santa. ¿Estamos claros? Bien. Características, tiene un carácter tributario, evidentemente, forma parte de esas tipologías o clasificaciones de los tributos. Nace en virtud de una ley, porque no puede existir ni impuesto, ni tasa, ni contribución que quede a la discrecionalidad del Estado. Todo tiene que estar enmarcado dentro de lo que está previsto en la ley. El hecho generador del tributo es la prestación del servicio, puesto que si yo no requiero el servicio de manera inmediata, yo no lo voy a hacer efectivo ni voy a tener que pagar esa tasa. Se cobra, ojo, y esto es importantísimo, sin haberse prestado el servicio. ¿Por qué? Porque cuando Dora Lisa va a solicitar el pasaporte, a ella no le entregan inmediatamente el pasaporte. Ella paga la tasa, pero confía en la efectividad del servicio del SAIME que le va a entregar dentro del tiempo establecido su documento. ¿Ok? El producto de la recaudación es destinado al respectivo servicio. Fíjense, el papel que tiene el pasaporte es un papel moneda y ese papel moneda es súper costoso, no solamente aquí en Venezuela, en todos los países, porque tiene características específicas de seguridad. Entonces, en este caso, por eso se dice que esta recaudación que se obtiene se va a invertir ¿cómo se llama? En el servicio respectivo. Y es un servicio divisible, porque el monto del servicio total no le va a hacer obligación a Clara Elisa de pagarlo solita. Entre el número de personas que vayan a solicitar el pasaporte ese día, se va a dividir el pago de ese servicio. Dentro de las clasificaciones de las tasas tenemos las judiciales anteriormente en Venezuela, pero recordemos que con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, con reforma en el 2009, tenemos que las tasas judiciales son gratuitas. Tenemos las administrativas. Aquí tenemos algunas variaciones, como por ejemplo, inscripciones en los registros públicos, de los cuales ya hablamos. Control y fiscalización de licencias. Clara Lisa, el día de hoy va a montar su empresa que se dedica a restaurar, pero además tiene el servicio de bar. En ese caso, para poder vender alguna bebida alcohólica, ella tiene que tener el permiso dado para el expendio de bebidas alcohólicas y entonces tiene que pagar la tasa por eso. Por concesión y legalización de documentos y certificaciones. Evidentemente, si ella quiere irse a estudiar allá en París y quiere llevarse los documentos aquí de Venezuela totalmente legalizados, tiene que pagar igualmente
unas tasas por la legalización del documento, de las notas certificadas, también por la partida de nacimiento, entre otras cosas. Y por todas las actuaciones administrativas en general. Cada vez que nos atiende un ente de la administración y nos cobra algo, es por el servicio que nos presta y esto se denomina la tasa. ¿Ok? Finalmente, tenemos las contribuciones especiales. En cuanto a las contribuciones especiales, también tenemos que decir que estas vienen a formar parte de esa trilogía de los tributos. Para Foronge se establece como contribución especial los tributos obligatorios debidos en razón de beneficios individuales o de los realizados de obras o gastos públicos especiales en actividades del Estado. Esto nos abre la atención para decir que tenemos contribuciones que son de mejoras y las para fiscal. Las mejoras, imaginemos que en este momento va a pasar una autopista cerca de nuestra vivienda o un trolebús como el de Mérida cerca de nuestra vivienda. Esto va a generar un aumento en nuestro monto de vivienda, porque, oye, que pase un servicio como ese a cada hora en el tiempo estipulado, va a generar mayor cantidad de personas alrededor de nuestra vivienda. Y esto puede dar una plusvalía a nuestra vivienda. Y esto, pues, debemos pagar. Y por supuesto, tenemos las parafiscales, que son INSEE, Seguro Social y Ahorro Habitacional, mejor conocido como el FAO. Cada una de estas se genera producto de dar una seguridad social a los trabajadores y deben ser pagadas no solamente por el trabajador, sino también por el empleador, que está en la obligatoriedad de inscribir a cada uno de los trabajadores que forman parte de la nómina y pagar el aporte establecido en la ley. Así las cosas, hemos dado un recorrido realmente rápido de los tributos y la clasificación de los mismos en impuestos, tasas y contribuciones. Les invito a que puedan revisar el video instruccional que está alojado dentro de la plataforma tecnológica del IESIT para que puedan realizar la actividad que está dispuesta como actividad evaluativa y que lo hagan en los tiempos establecidos. Les recuerdo que si no pudieron realizar la actividad número 1, vamos a tener una posibilidad de recuperar esa actividad en el periodo de nivelación que será al finalizar esta materia. Pero tengan en cuenta que es una sola actividad la que se puede recuperar. Así que tomen en cuenta los lapsos y las instrucciones que están establecidas para la realización de la actividad. Pues les invito a que me acompañen en el módulo número 3 de esta asignatura que se denomina Derecho Tributario. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, lo pueden realizar a través de los mecanismos formales que están dispuestos en la plataforma tecnológica del IESI y con todo el gusto les contestaré a la brevedad posible. Para todos, feliz y bendecido día. Se despide de ustedes Mariana Beltrán. Hasta luego.